bienvenidos a Super Health Podcast. Penny y Libby. Soy el doctor Samuel Santoc. Yo soy Inmaculada García y hemos venido hoy a grabar y a que el doctor Samuel Santoc nos cuente sobre por qué la regulación emocional es importante para el sistema inmunológico. Un tema que nos estáis demandando mucho porque hay varios movimientos y hay inquietudes sobre este tema, entonces necesitamos un poco que nos cuente sobre ello. Pues sí, muy bien. Pero bueno, antes de empezar, recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página web yuma.yogamedicinal.com, a través de nuestras redes en Instagram, @yuma.yogamedicinal, @dr.samuelsantoc, en el correo info@yogamedicinal.com y a través de WhatsApp nos pueden escribir al +34 640 563 169. Recuerden que en este podcast los puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y recuerda que si nos estás viendo en nuestro canal de YouTube, recuerda que tú puedes suscribir a nuestro canal, dejar un like y darle click a la campanita. Bien, tenemos con nosotros nuevamente a Isma de Planeta Incora. Isma, ¿dónde la gente puede encontrar tu ropa maravillosa? Pues estamos aquí una semanita más. Muchas gracias de nuevo por invitarme. Y nuestra ropa de Planeta Incora la podéis encontrar en www.planetaincora, en Instagram también @planetaincora y también nuestro correo info@planetaincora.com. Os animo a que echéis un vistacillo por la página web, veis nuestros modelitos y sobre todo que compréis para que podáis un poco ver la diferencia y sintáis nuestros tejidos, que al final es lo más importante. Pues sí, muy bien. Correr sin plástico. Esta camiseta está muy chula. Eso es. Yo llevo el maratón de Madrid. Muy bien, muy bien, muy bien. Genial, qué chula, qué chula. Muy bien. Entonces, dispara, misma. Vamos. Venga, vamos al lío porque hay mucha inquietud con este tema y nos han llegado muchas peticiones. Entonces creemos que es un buen momento para que nos expliques cómo esta regulación emocional puede influir en nuestro sistema inmunológico, pero dándonos una perspectiva un poco molecular. ¿Cómo influye desde esta perspectiva molecular para poder encuadrarnos un poco y que podamos partir desde ahí? Vale, bien. Vamos a comenzar primero con lo sencillo, ¿vale? Para que los oyentes no se pierdan y luego ahí ya me meto en la parte más molecular y friki, que es lo que más me mola. Ya cuando ves que me pierdo, ya me coges ahí y dices, ¡ah! ¡Aterriza! Es que este tema da para mucho y me imagino que Sí. da para mucho. Entonces, vean, a ver, la base de este tema de la investigación tiene que ver con la neuroinmunología, ¿bien? Entonces, claro, habría que entender que nuestras células están siempre en movimiento, pero en lo que es en el tema del conocimiento, se ha visto necesario un poco como, aunque tampoco funciona tan así, ¿entiendes? Pero se trata de como a atribuir ciertas funciones a ciertos grandes sistemas para entender cómo ocurre el movimiento dentro del cuerpo. ¿Vale? Bien. En este sentido me refiero, por un lado, el pensamiento, ¿vale? Y por otro lado, las emociones, ¿vale? Como tal. Que al final, como tú sabes, a nivel de lo que es la psicología, los pensamientos y las emociones se retroalimentan mutuamente, ¿vale? Como tal. Bien. ¿Qué es lo que sucede con los pensamientos y las emociones? Bien, muchas personas piensan, valga la redundancia, que los pensamientos o las emociones son cosas ajenas a nuestro cuerpo y a la célula. Vale, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que es el estudio de la neuroinmunología da un golpetazo en la mesa y dice, no, a ver, lo que tú piensas y lo que tú sientes son moléculas expresadas en neurotransmisores, péptidos, hormonas, inmunotransmisores que viajan a través de tu sangre, que viajan a través de tu cuerpo y se van a comunicar con todos los órganos de tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Parece una chorrada, pero al final lo que te está diciendo la neuroinmunología, que lo que tú piensas y sientes son moléculas, tienen forma física dentro de tu cuerpo, como tal. ¿Bien? Entonces, porque a veces la gente se abstrae a sí misma como si lo que siente o piensa no fueran ellos, ¿vale? Como un ente que está ahí, ¿vale? Como tal. Bien, bien. Entonces, claro, hablando de esta dicotomía, para hacerlo el entendimiento más sencillo, porque al final, bueno, tú que has venido a las formaciones ves que es un poco
Hay un momento Sí. que se hace todo bola porque todo se une con todo. Entonces Sí. dices, pero ¿dónde estamos? ¿Estamos en la guerra de las galaxias o dónde? Total, el otro día estaba repasando los apuntes y decía, madre mía, necesito volver a estudiar otra vez. Claro, porque al final es complejo y esto va evolucionando, ¿vale? Bien, como tal. Entonces, claro, en base al entendimiento de todo esto, ¿vale? Ahí fue cuando un poco esa parte de la conducta en relación con el pensamiento y la emoción fue cogido por los aspectos más científicos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de ahí nace lo que es la neuropsicología, ¿vale? Y por otro lado sale lo que es la inmunología conductual, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Porque si estamos hablando de que los pensamientos y las emociones son moléculas que viajan en nuestro cuerpo, que están en nuestras células y que se comunican entre todos y forman un circuito cerrado dentro de nosotros a través de la sangre, estamos hablando de que sí, ok, nosotros está eso ahí, nosotros también podemos incidir para que eso cambie, o la manera de respuesta cambie como tal, ¿vale? Según los patrones epigenéticos, bien, como tal también, porque al final tiene que ver esto con los programas programados y que habría que reprogramar, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para entender un poco esa dicotomía y que no haya ese bolullo de entendimiento, porque al final una cosa se monta con otra, se ha estipulado que todo lo que tiene que ver con el pensamiento, que es la dirección de algo que tienes que hacer, estaría más relacionado con el sistema nervioso como tal. Y todo lo que tiene que ver con lo que son sentimientos y emociones es más área del sistema inmunológico como tal. Bien, bien, a través de diferentes inmunotransmisores como tal. Entonces, bajo este concepto, la inmunología conductual dijo, ok, como el sistema nervioso está muy bien estudiado, la conexión entre neurona y neurona, y esa conexión existe a través de neurotransmisores, y eso es lo que nos hace a nosotros pensar, entonces nosotros desde la inmunidad, desde la inmunología, vamos a hablar de inmunotransmisores, y a través de esos inmunotransmisores, cómo se pasa la información de las necesidades del cuerpo, como tal. Bien. Eso es súper interesante, ¿no? Es súper chulo. Es súper, súper, súper interesante. La verdad es que bueno, cada tema que tocamos es como quiero más, quiero más, pero vamos a intentar aquí hacer un pequeño, ¿no? Una pequeña que se pueda entender fácilmente. Entonces, me lleva un poco a pensar todo lo que estás diciendo. ¿Y si hay un estrés prolongado? ¿Cómo se activa? Porque una cosa es estos mecanismos que tenemos para momentos puntuales de que tengamos un estrés, pues si nos va a atacar un tigre, ¿no? En la naturaleza, por ejemplo, si tenemos, ¿no? Lo que hemos visto mil veces, Sí, sí, pero sí. cuéntanos qué es lo que pasa cuando se experimenta este estrés prolongado. ¿Qué se activa en el sistema inmunológico? Claro, bien, porque al final el tema es que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Bien. Es así, bien. El sistema nervioso tú tienes que verlo como el comandante del cuerpo, es el que va a direccionar, ¿vale? Es el que te dice tienes que hacer, o sea, tienes que tomar decisiones, ¿vale? Porque al final lo que nos caracteriza a nosotros, de los diferentes mamíferos, es que nosotros tenemos que tomar decisiones conscientes que deberíamos saber que esas decisiones van a tener repercusiones en nuestro contexto, algo que los animales no tienen. Los animales actúan y ya, por instinto. Entonces la repercusión del pensar es eso, ok, yo tomo decisiones, esas decisiones tienen consecuencias para mí, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces en el día actual, en el mundo actual, y eso lo hablamos en episodios anteriores, estamos como muy enfocados en el hacer, tenemos que hacer cosas, como hacer un check, 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 un check. Y por ejemplo, una cosa que está ocurriendo en la sociedad es lo que llamamos el FOMO. ¿Has escuchado sobre el FOMO? Sí, 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 vale. Entonces el FOMO es el Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse cosas, ¿vale? Que es muy de la generación millennial y Z, ¿vale? La generación X no tiene sí. tanto este FOMO, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos encuadrados que estamos en una sociedad que está programada, que tú tienes que hacer para tener y lograr objetivos o ser alguien en la vida, como tal, más ahora esa nueva instauración dada por las redes sociales a miedo a perderse cosas, eso va a generar un estado donde el sistema nervioso siempre va a estar pendiente de hacer check, 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 checks. ¿Vale? ¿Qué pasa? Eso genera un gasto metabólico cerebral impresionante. ¿Vale? Porque estamos hablando de que cada pensamiento, cada acción, cada idea, cada decisión son neurotransmisores que hay que gastar,
que son materia prima, porque a veces la gente piensa que los neurotransmisores se producen por generación espontánea, y no es así, porque si la persona come malamente, no hay materia prima para esos neurotransmisores, más el gasto metabólico que va a tener cada neurona para la activación de esas conexiones, que también es bastante caro. Ya sabemos que el sistema nervioso es bastante caro, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? En ese sentido, eso va a generar una respuesta de estrés continua, ¿me entiendes? Porque siempre vivo en algo que no está llegando, que no está ocurriendo, o cosas que tengo que hacer, que tengo que mantener ahí. Entonces, claro, eso va a generar un estado que se llama en investigación de arousal, que es que siempre estoy... ¿Quién me habla de eso a nivel hormonal? Que se están produciendo grandes cantidades de adrenalina, grandes cantidades de noradrenalina, grandes cantidades de cortisol, grandes cantidades de angiotensina, grandes cantidades de aldosterona, que son esos, neurotransmisores y hormonas. ¿Qué es lo que va a hacer? Que eso va a poner al cuerpo en un estado donde piensa que la necesidad del cuerpo es eso que el cerebro está comandando. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? El sistema inmunológico dice, ya va, no, las necesidades las tenemos nosotros. A ver, hay un corazón que tiene que seguir funcionando, hay un tubo digestivo que tiene que seguir funcionando. Yo, como sistema inmunológico, tengo 6 funciones diferentes que tengo que cumplir, como tal. Entonces, ¿qué va a suceder en ese sentido? Que el sistema inmunológico, viendo esas necesidades a través de los inmunotransmisores, muchas veces lo que va a hacer es quitarle la energía al sistema nervioso para que observes la verdadera necesidad y no la necesidad que te está dando el contexto. ¿Vale? Que te está dando las redes sociales, que te está dando la vida, que te está dando lo que tus padres te dicen o lo que la sociedad te dice, ¿me entiendes? ¿Vale? Entonces, Es que yo creo que hasta esto, perdón que te interrumpa, es que estoy pensando en casos de lo que se ve por redes sociales o casos cercanos que hasta llega a tener trastornos del descanso. Entonces no hay como un buen descanso y es todo este rato esa hiperactividad por no perderte de hacer cosas que parece que están mandadas que tienes que hacerle, o ese miedo de perder esas cosas afecta también al descanso y como que ese cuerpo está todo el rato en esa hiperactividad. Claro. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Eso, por un lado, va a producir un proceso de alteración del sistema inmunológico y produce un estado donde, en esa cosa donde tú tienes que hacer, se anula lo que tú sientes por encima de eso que tienes que hacer. Hay una anulación. Pero ¿qué pasa? Como consecuencia, el sistema inmunológico se va a alterar a sí mismo. Y eso, por ejemplo, puede producir un estado de inflamación crónica. ¿Vale? Ese mismo estado, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema inmunológico, viendo que hay necesidades, muchas veces ese punto de que el sistema inmunológico maneja las emociones es que él, continuamente, en un estado de equilibrio, le tiene que enviar esa información al sistema inmunológico sobre las necesidades que tú tienes, ¿vale? Como tal, para generar un cambio en relación con esas necesidades, ¿vale? Como tal. ¿Vale? Que eso es lo que la sociedad no nos permite, ¿bien? De ahí la importancia que nosotros siempre hablamos de, por ejemplo, el hacer yoga, el hacer meditación, la práctica de yoga medicinal. Estaba pensando digo, gracias a las clases de yoga medicinal, por favor, son primordiales para la vida, porque al final nos metemos como en ese barullo a veces y te atrapa, y por mucho que yo siempre tengo ahí el inconsciente colectivo, frena el inconsciente colectivo, te atrapan porque vivimos ahí en eso. Entonces ya de repente llegan martes y jueves, hago mi clase de yoga y ya es como tranquilo, que esto se coloca con esto, o sea, qué importante es. Claro, porque al final te saca el sistema nervioso de ese sinfín de pensamientos, porque ¿qué va a pasar con el sistema nervioso? Como son neurotransmisores, hay 3 capas de pensamientos, ¿vale? Los pensamientos conscientes, los pensamientos subconscientes y los pensamientos inconscientes. Y normalmente los que pertenecen al inconsciente colectivo son pensamientos inconscientes que pueden saturar los pensamientos conscientes. Entonces genera un desorden en las prioridades de toma de decisiones en relación con uno mismo. Que es lo que le ocurre a la mayoría de la gente. Sí. Le ocurre a mucha gente, ¿me entiendes? No, mucha gente.
¿Por qué te ríes? Es que, es que una vez lo vi ahí, que era una chorrada, ¿vale? Pero un conocido mío lo veo con una bolsa de un producto, ¿vale? Gigante. Y era como fiestas, entonces es que todo el mundo en la calle había comprado bueno, eran patatas fritas, ¿vale? Claro, es que era así, no pasa nada. Pero una bolsa gigante. A ver, con que no digamos la marca tenemos suficiente, para patatas fritas. No, si no eran la verdad es que no eran de marca, eran caseras de una churrería. Güey. Y claro, y digo, pero ¿y qué haces con esta bolsa? Porque todo el mundo las llevaba. Entonces, como todo el mundo las llevaba, pues, yo me compré una. Es que... Entonces dije, el inconsciente colectivo. Y claro, el inconsciente colectivo, ¿vale? Que al final es la parte instintiva, ¿me entiendes? Yo hago lo que todos los demás hacen porque el cerebro solo entiende eso de que tú estás fuera de la normalidad y entonces como estás fuera del común, de la tribu, es un peligro, ¿vale? Porque nosotros somos animales sociales, entonces es una respuesta que realmente, o sea, por eso mucho de lo que es la neuropsicología se estudia, ¿vale? Eso puede ser tema de otro podcast, de que realmente no somos animales que no tenemos libre albedrío. Mira, porque al final por lo menos parece una chorrada, pero eso habla mucho de cómo es la toma de decisiones de mucha gente. ¿Me entiendes? Exacto. Porque al final ese punto del cerebro inconsciente se va a conectar directamente con eso o la observación de lo que todos los demás hacen en relación a nosotros como una tribu social y en relación a que como yo no pertenezco a la tribu, yo tengo menos posibilidades de sobrevivir. Que es una respuesta que es ancestral, programada en nuestro cerebro, ¿vale? Porque al final, a ver, Isma, remóntate a 180.000 años atrás. Imagínate tú sola con tu pareja y un bebé. ¿Cuáles son tus posibilidades de sobrevivir en el mundo de hace 180.000 años? Ahora mismo, cero. Cero, ¿me entiendes? Cero, ¿me entiendes? Porque al final había un montón de animales, no habían estas grandes tribus sociales, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Realmente tienen que ver que lo que ha sido lo que llamamos en antropología la domesticación humana ha sido muy reciente. ¿Sabes? Cuando se empezaron a crear las grandes urbes sociales, ¿vale? A ver, si tú comparas 180.000 años y si nos remontamos más atrás, la aparición de los primeros homínidos, hace 2 millones de años atrás, ¿cuánto tiempo llevamos viviendo en grandes urbes? 10.000 años, 12.000 años. Es muy poco, realmente. Entonces nosotros tenemos ciertas respuestas instintivas que nos hablan como mamíferos homínidos que nosotros tenemos una poca capacidad de sobrevivir en soledad. De ahí que por lo menos a nivel inmunológico, esto también puede ser tema de otro podcast, eso lo se llama información, como el sentirse solo, no el estar solo, sentirse solo, ¿vale? Es una respuesta, es una emoción que llamamos metaemoción, que es altamente proinflamatoria, ¿vale? Porque es un peligro. Totalmente. Y entonces, como es un peligro, el sistema inmunológico, como necesidad, va a activar hormonas de estrés, porque dice, me siento solo, no voy a sobrevivir. Eso me ha pasado a mí recientemente en el posparto. Sí. A ver, es que el posparto es un proceso que es muy potente. Es muy potente porque al final tú tienes que ver que el embarazo es como una burbuja hormonal. Sí. ¿Vale? Y entonces, claro, lo que el cerebro extraña o missing out del embarazo es esa burbuja hormonal, ¿me entiendes? Estrógeno alto, progesterona alta, prolactina alta, oxitocina alta, claro, al romper la burbuja esa, ¡puf! Claro, hay muchas pérdidas. Justo en el posparto hay muchas pérdidas, porque es un cambio contextual. Tú tenías niveles hormonales altos, tenías un ser lleno dentro de ti, y literalmente estabas completa, estabas llena. Lo que llaman wholefulness, como tal. Entonces, claro, al salir todo eso es como, ok, aquí falta algo, ¿me entiendes? Por eso es muy importante trabajar eso a nivel psicoemocional, tener el apoyo familiar. ¿Y qué pasa? Sí pasa, ¿me entiendes? Pero al final, al tener un apoyo familiar correcto, sales rápido, ¿me entiendes? Porque al final es esa pérdida. Sí. Es como que hay una pérdida. Entonces viene ese sentimiento de soledad, es muy común. ¿Qué pasa? Sí que viene.
sí que viene, sí. Además, Tú que has tenido 3, ya la has vivido 3 veces. claro, sí, esta vez lo he identificado más rápido y he sido más consciente y bueno, todo lo que he estudiado y todo lo que me ha llevado a localizar y decir, vale, pero también pasa eso, que al final está como todo el mundo te pregunta, todo el mundo no sé qué, al final del embarazo nace el bebé, todo el mundo qué tal, cómo está, cómo no, y de repente hay como un vacío total. O sea, pasan esos días que hay un vacío. Es que literalmente te has vaciado. Es que literalmente ya no hay placenta, ya no hay bebé, ya no hay hormona, ya no hay nada. Hay otro concepto diferente. Pero ahora, ¿qué pasa? Esto siempre es la visión del costo-beneficio, ¿vale? Bien, que tiene que ver con la resistencia al cambio, ¿me entiendes? La resistencia natural al cambio. Si... Es que no sé si nos estamos saliendo del tema, entonces... Estaba pensándolo. Bueno, retomamos y grabamos otro sobre todo esto. Vale, Porque nos estamos yendo. pero bueno, terminando esta idea, para que los oyentes no se queden con la duda, bien. Recuerden que nosotros Sí. naturalmente tenemos lo que es la resistencia natural al cambio, ¿me entiendes? Porque es natural, porque por eso mismo que le acabo de comentar con ese ejemplo un poco chorra con el sistema inmunológico, ¿bien? Que es que el sistema inmunológico lo que siempre va a tratar a toda costa, a pesar de que tiene muchas funciones, mantener su función principal, que es protegernos. Y la protección en que se basa en mantenernos con vida. El sobrevivir, ¿me entiendes? Eso es al final. Entonces, claro, al final, de una u otra manera, en esos procesos donde hay esas pérdidas del sistema inmunológico en relación con el sistema nervioso, en esa unión neuroinmunológica, siempre tiene que evaluar costo-beneficio. ¿Vale? Bien, lo que es la pérdida, la ganancia. ¿Vale? Y si la pérdida es mayor que la ganancia, el cambio va a ser contraproducente para la persona y ahí vienen los problemas. Por ejemplo, la depresión postparto. Ejemplo, ¿me entiendes? ¿Vale? Sí. ¿Okay? Vale, bueno, ya retomaremos en otro podcast también, que yo creo que también es un tema muy, muy interesante y a veces se habla poco. De todo lo que he comentado, si quieren que hagamos un episodio sobre algo, dejen sus comentarios, ¿vale? Bien, que aquí tenemos para dar y regalar de información, ¿vale? Para dar y tomar. Sí, para dar y ¿Y tomar. nos muestras algún estudio reciente para ver estas conexiones entre la regulación emocional y los cambios en la respuesta del sistema inmune? No, ¿Tienes por ahí algo? nos metamos en chicha, vamos con chicha, ¿no? Entonces. Venga, vamos a vernos un poco. Muy bien. Aquí por lo menos siempre me gusta mostrar este primer estudio, ¿vale? Por lo menos si nos estás escuchando en nuestro canal de YouTube, puedes ir al vídeo, ¿vale? Y sé que nos están escuchando mucho por Spotify, pero vengan en YouTube también para que vean también las imágenes que siempre les traemos de los estudios, ¿bien? Aquí vemos un estudio base de toda persona toda persona debería de conocer en relación con la neuroinmunología, la psiconeuroinmunología, ¿vale? Que me habla, como ves en el centro, está el sistema nervioso, ¿vale? Que es el que tiene que comandar el resto del sistema. Y está el sistema inmunológico, ¿bien? O sea, el sistema nervioso como comandante lo que tiene es dirigir y tomar decisiones en relación con las decisiones que tiene que tomar en relación con el contexto y cómo va a distribuir los recursos al resto del sistema para mantenerse con vida y mantener esta maquinaria que llamamos cuerpo humano en un estado de equilibrio y de adaptación en relación con el contexto. Cuando esto se pierde, por supuesto, esto va a acarrear la aparición de una enfermedad, bien como tal. Entonces ya lo que hablamos en estudios más recientes en relación con el sistema inmunológico y las emociones, se ha hablado del concepto de lo que es el homúnculo inmunológico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el homúnculo inmunológico? Bien, son toda la serie de moléculas, inmunotransmisores, antígenos, proteínas y sustancias producidas por los microorganismos y el microbioma, ya sean patógenos o no, que van a interceder en el sistema nervioso como un conjunto de necesidades que el cuerpo tiene para que el cerebro lo compute, para que en ese sentido el cuerpo sienta una emoción y establezca prioridades a eso que nosotros necesitamos, como tal. Y de ahí el cerebro, que esa es la flechita que ves de abajo hacia arriba, que ves aquí, que va hacia arriba, bien, ese es el homúnculo. Entonces, ¿qué va a recibir el homúnculo inmunológico? Es esa respuesta que el cerebro le envía en relación a las decisiones que tomó y cómo se lo envía a través de neurotransmisores, a través de hormonas,
para que el sistema inmunológico gestione la base molecular y metabólica en base solo a lo que se necesita, como tal, ¿bien? ¿Por qué se habla de homúnculo inmunológico? Porque hace mucho tiempo en neurología existe lo que llamamos el homúnculo sensorial y motor, ¿vale? Que es las áreas del cerebro que están en mayor conexión también con esa parte motora sensitiva que nos permite tener el control de nuestro contexto como tal y que nos diferencia a nosotros de otros mamíferos como tal, ¿bien? Entonces ahora, ¿qué son las cosas que nos diferencian de otros mamíferos? ¿Qué? Pregunto, así de manera general. ¿Qué son las cosas? Que hablamos, ¿no? Que, por lo menos con respecto a los monitos, que nosotros podemos hacer este movimiento con los dedos, ¿vale? Muy delicado, ¿me entiendes? Son movimientos que son muy finos, muy refinados. Como tal, ¿bien? Sí. Bien, porque ¿qué nos permite esto? El maniobrar, se me fue la palabra, maniobrar, como maniobrar. Maniobrar. No sé pronunciar la palabra maniobrar. Maniobrar y hacer herramientas específicas, ¿me entiendes? El refinamiento, el teclear ahora que lo hacemos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Son áreas que son muy especializadas del cerebro que nos permite dominar cada vez mejor el contexto y relacionarlo de manera más sencilla con el contexto. Entonces, el concepto de homúnculo inmunológico me habla de un conjunto de moléculas, inmunotransmisores, proteínas, microorganismos que en su conjunto van a facilitar que los órganos internos cubran sus necesidades de manera efectiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esas necesidades van a ser mostradas a través de esas proteínas, a través de meta-emociones. Y cuando esa meta-emoción no es escuchada, hay mayor probabilidad de producir una inflamación en el cuerpo, porque el sistema inmunológico ve el no escuchar esa necesidad como un estado de peligro. Y un poquito si nos ponemos, ya hablando de contexto, sobre la pandemia, el COVID que hemos tenido recientemente, ¿se han visto cambios en esta percepción pública o científica sobre la importancia que tenemos de la salud emocional en la inmunidad? Bueno, a ver, ha habido un poco toma de conciencia global de la importancia de la salud emocional en todo esto. A ver, la pandemia fue una muestra de botón. A ver cuántas personas no sufrieron de depresión, cuántas personas no sufrieron de ansiedad, cuántas personas no se suicidaron, ¿vale? Como consecuencia de lo que estaba ocurriendo en la pandemia. Entonces, una toma de conciencia, ¿vale? De esa necesidad de estar en contacto con las emociones, ¿vale? Como necesidades primordiales para una toma correcta de decisiones, ¿vale? Porque a veces la gente se olvida que nosotros somos mamíferos emocionales y parte de ese balance que necesitamos en tu cuerpo no es solo el pensar e ir como los burros a hacer cosas, sino es tú pararte y escuchar la emoción, ¿vale? Porque ¿qué permite la emoción para ti? Como le dije, la emoción te va a restar energía, pero por ejemplo, hay tristeza, ¿me entiendes? Entonces la tristeza va a bajonear, a nadie le gusta sentirse triste, pero lo que te va a permitir la emoción, como la tristeza, por ejemplo, es que tú en relación con una circunstancia, tú dudes de eso que estás haciendo, ¿vale? En un mundo que está lleno de certezas, como el que estamos viendo hoy en día, donde todo el mundo tiene la razón, es importante el dudar. Y lo único que te va a permitir una duda saludable es el estar en contacto con tus emociones, ¿vale? Porque esa duda lo que te va a permitir es abstraerte, evaluar la situación que estás observando y desde esa perspectiva de observar la situación, tú ver si tomaste la decisión correcta con respecto a eso. Y para eso tú tienes que escuchar cómo te sientes emocionalmente, ¿vale? Entonces, claro que toda esa situación ha ayudado y es tanto así que muchos de los estudios más recientes y más innovadores en relación con inmunología conductual han salido post todo esto, ¿me entiendes? Porque al final la inmunología se ha estudiado de manera más potente y han salido unos estudios muy maravillosos, ¿vale? Al final siempre hay cosas positivas, ¿vale? Que salen en relación con algo, ¿bien? Como esto, como lo que sucedió, ¿bien? Qué bueno. Y ya para terminar, ¿qué técnicas de regulación, se nos va el tiempo ya, qué técnicas de regulación emocional recomiendas para apoyar el sistema inmunológico? Para tener un sistema inmunológico saludable, que lo mantengamos en salud.
Claro, bien. Aquí es como todo, bien. Eh, Primero, el tener una nutrición antiinflamatoria es base, ¿me entiendes? Porque al final tú puedes practicar mucha yoga, mucha psicoterapia y mucha relajación, pero si tú das alimentos que directamente son un peligro para el sistema inmunológico va a decir, pero tú de qué vas, yo le estreno los ojitos ni por Dios. Entonces, al final, sí es importante acompañar cualquier técnica que está relacionada con bajar los niveles de estrés y la ansiedad con una buena alimentación para darle los productos necesarios al sistema inmunológico, al sistema nervioso para poder regular esa inflamación, ¿vale? Como tal, ¿bien? Y ese proceso de estrés mantenido en el tiempo. Y por supuesto, las técnicas de respiración, de yoga y meditación son primordiales, ¿vale? Para ese control y regulación inmunológica. Y ya con tantos estudios que han salido y con lo novedoso que está haciendo todo esto, ya yo ni hablo de regulación inmunológica, yo estoy hablando de escuchar lo que el sistema inmunológico te tiene que decir. ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el sistema inmunológico manifiesta una patología o una enfermedad como tal, es importante entender que esa enfermedad que se está manifestando, diagnosticando, te está indicando que hay ciertas cosas que no se están haciendo y ciertas cosas que tú no estás escuchando como tal. ¿Bien? Y como fin último, el sistema inmunológico manifestó el enfermarte. Entonces trata de escuchar lo que el sistema inmunológico te dice. Para que no se le vaya la olla. Simple como eso. Bien. Entonces, bueno, yo creo que se me acabó el tiempillo, ¿no? Que teníamos Sí. Para el día de hoy. Se nos queda corto, pero... Bueno, recuerda dejar tu comentario, ¿vale? Bien. Y si estás escuchando este podcast en nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar un like y darle aquí a la campanita. Esto nos ayuda a crear más y mejor contenido. Esperamos que les haya gustado este episodio del día de hoy. ¿Algunas últimas palabras a nuestros oyentes, Isma, antes de irnos? Pues nada, que importante, nos quedamos con practicar técnicas de relajación, clases de yoga medicinal, mantener esa alimentación, seguir escuchando estos podcasts para adquirir conocimientos, apuntarse a los cursos y bueno, pues mantener un poco todo esto en equilibrio, que lo que nos va a hacer mantenernos en salud. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.